Ya. Lo que harían es proceder a compartir esa noticia. El problema es que nosotros como que no nos detenemos a analizar si esta noticia es verdadera o falsa. Para crear esta guía yo tomé como una definición que sale en Fake News, la verdad de las noticias falsas, que define a las fake news como un virus que pretende invadir nuestra burbuja de opinión y tomar su control. Por eso nosotros vamos a aprender a percibir síntomas. ¿Por qué? Como periodistas, tal vez ustedes tengan una formación en la que, o como investigadores, o como peritos informáticos, ustedes van a tener una formación que les enseña a ver estas fallas cuando un mensaje no está siendo claro. Pero el público en general, la verdad es que no aprende de esto, no aprende a detectar esto. Pero al igual que alguien no especializado, sí hay ciertas banderas rojas que nos ayudan a ver cuando una noticia va hacia el lado más de la manipulación antes que hacia darnos a conocer un hecho en concreto o algo en particular. El primer síntoma es la activación emocional inducida. Aquí la definición es respuesta emocional intensa generada de forma inmediata como mecanismo de captación y difusión. ¿Cómo lo identificamos? Con una presencia de lenguaje alarmista, polarizante o urgente. Selección de temáticas de alto impacto humano, tipo muertes, guerras. De hecho, hay algo muy importante que se está viendo a nivel global y es que últimamente la mayoría de noticias, no puedo ser absolutista con esto, están siendo tratadas como noticias de guerra. ¿A qué me refiero con noticias de guerra? La verdad es que los titulares cada vez son más escalantes en cuanto a la emocionalidad con los que se los genera y las imágenes no siempre son imágenes que retratan la realidad de ese momento, pero son imágenes cargadas de una fuerte emoción. ¿Cómo identificamos esto? Vemos, ¿qué tenemos que buscar para identificar esta activación emocional inducida? Tenemos que buscar términos absolutos o urgentes, narrativa centrada en miedo, indignación o amenaza, temas como muerte, ataques, desprestigio de figuras públicas. Y las preguntas que vamos a encontrar respuestas en una fake news sería: ¿la emoción precede al análisis del contenido? Si yo antes de leer la noticia estaba, digamos, en una emoción neutral, y termino de leer la noticia y siento indignación, la verdad es que sí tengo que detenerme un momento y analizar cuáles son las palabras que se está utilizando o qué imagen yo estoy percibiendo que hace que yo sienta esta indignación que precede a la noticia. El mensaje busca reacción inmediata. Muchas veces el mensaje no te dice como compártelo ya, pero sí te pone palabras como urgente. Es muy necesario que conozcas esto, o nadie más te lo va a contar. Esas son palabras que tenemos que aprender a reconocer, que son de alta manipulación para que nosotros hagamos el trabajo de la viralidad. Yo aquí difiero en que el humano por sí sea el responsable de mucha de la propagación de las fake news. Yo considero que todos los sistemas son un ser vivo. Y los virus son un ser vivo. Una fake news, al ser tratada como un virus, también procede a ser un ser vivo. ¿Qué pasa? A diferencia de yo hablando con otra persona, eso se hace en un grado consciente. Un sistema interactúa directamente con nuestro sistema nervioso. Y eso hace que si nosotros no aprendemos a reconocer estos síntomas, nos volvamos en portadores que lo que hacemos es pasar el virus o el sistema y lo propagamos para que cada vez coja más fuerza. El fin evolutivo de todo sistema es la viralidad. Y eso es así. Cualquier sistema político, discursivo, ideal, porque una idea también es un sistema, busca la viralidad. ¿Ok? Luego, en noticias verificables, las preguntas que nosotros vamos a encontrar es:
El contenido describe hechos o enfatiza emociones. Si describe hechos, sale de la parte de activación emocional. Si enfatiza emociones, entonces está rayando en activación emocional. Si se presentan matices o solo es una reacción dominante. Cuando hay una reacción dominante, también hay una activación emocional inducida. El segundo síntoma sería fuente primaria no verificable. Yo creo que este es uno de los síntomas que más conocemos y el que siempre nos han dicho desde el colegio. Primero, verifica la fuente. ¿Qué pasa? Ahora con la viralidad del internet, cada vez es más difícil que nosotros podamos acceder a la fuente, excepto que sea un medio tradicional, y aún así se ha cometido un gran error. Muchos medios tradicionales ahora simplemente son voceros de una opinión, más no de una noticia, y eso también es algo que vamos a ver. Aquí es imposibilidad de identificar o rastrear la fuente original de la información, ausencia de autor, institucionalidad o fuente primaria accesible. Es muy importante que la información que se nos está dando sea atribuida a una fuente. Eso es lo que podemos sacar de aquí. ¿Quién lo dice? ¿De dónde salió? ¿Qué institución? Porque no puede ser simple una declaración que se saque al aire. Buscamos cuentas anónimas, ausencia de enlace original, referencias vagas. Las preguntas que podemos hacernos aquí es ¿quién emitió esta información primero? Si no se encuentra, lo probable es que no. Es una noticia no rastreable. Se puede rastrear la fuente de emisión original. Y en preguntas de noticias verificables están ¿cuál es la fuente primaria identificada? ¿Está claramente atribuida? Eso es algo que la verdad hoy en día ya no se ve mucho. El siguiente síntoma es fuente única amplificada. Muchas veces, hoy en día, se sacan muchas opiniones como si fuera noticia, cuando la verdad es que es una opinión. Que el presidente salga en una rueda de prensa por varios medios de comunicación diciendo exactamente lo mismo, no es una noticia, es una opinión propagada y amplificada. Aquí tenemos que buscar por multiplicidad de publicaciones basadas en una única fuente sin verificación independiente, repetición estructural de contenido en distintos medios, mismas citas en múltiples sitios. Hay sitios que copian textualmente lo que dice noticia A, noticia B, noticia C, es exactamente lo mismo, no le cambian nada, ni un punto ni una coma. Luego está la redacción similar o ausencia de datos nuevos. Eso es una noticia muy, o sea, no se la puede llamar noticia. Preguntas que nos hacemos aquí, ¿estoy viendo varias fuentes o es la misma repetida? ¿Todos citan exactamente lo mismo? O en noticias verificables existen fuentes independientes, hay diversidad informativa. Para que sea una noticia verificable, a estas dos preguntas debería ser la respuesta sí. El cuarto síntoma sería predominio visual sobre evidencia. Uso el contenido visual como principal mecanismo de credibilidad. La base empírica aquí es, como yo les decía, hoy en día las noticias se están tratando como noticias de guerra, porque de hecho globalmente hay una guerra muy grande, se está disputando un cambio geopolítico y por lo tanto, ¿qué encontramos? Algo muy especial en las noticias de guerra es que el 62.5% usan imágenes de las fake news. El 47.5% usan video, pero siempre hay uno de estos dos recursos. No puede haber una fake news si no hay imagen o video, porque esto es lo que le da el impacto emocional. Y el 100% usan al menos uno de los dos. A veces son los dos, pero siempre hay uno de los dos. ¿La imagen o video sostiene la narrativa más que la evidencia? Si es así, la verdad es que es una noticia hecha para manipular. Contenido visual impactante, texto subordinado a la imagen, ausencia de verificación externa y algo que se encontró que es nuevo y se vio mucho en la guerra de Rusia contra Ucrania fue que muchas de estas imágenes que se incluían en las fake news llevaban texto en la imagen. Y eso es algo que no sé si, pero ya vamos a ver algunos ejemplos que van a ver. El propio video tiene un texto gigante y eso es un síntoma claro de que hay una manipulación, porque mucha gente ya se salta el texto. Aparte de que es un texto chiquito el que suele acompañar a este tipo de noticias,
Se salta el texto, entonces como saben que la gente se va a saltar el texto, ponen el texto o lo que quieren que la gente capte directamente en la imagen o en el video. Las preguntas que nos tenemos que hacer aquí es, ¿el contenido visual actúa como prueba? ¿Podría sostenerse sin la imagen? Si no es así, entonces es una noticia hecha para manipular. ¿El material visual está contextualizado y verificado? ¿Existe respaldo más allá de lo visual? La verdad es que las preguntas que yo puse de noticias verificables es como un... bueno, cuando se hace... ¿Cómo es la palabra? Bueno, ya, es como para tener una pauta de qué es a lo que debería responder esta noticia para saber que sí es verdadera. No es algo que ustedes tienen que hacérselo, que preguntarse por qué esto toma más tiempo. Tendrían que tener sus habilidades de investigación y muchos de ustedes capaz sí lo tienen, pero la guía está hecha para que incluso nuestros papás puedan aprender a desarrollar esta intuición de no compartir lo primero que les sale en Facebook. El quinto síntoma sería inconsistencia técnica en contenido multimedia. Aquí ustedes tienen como más experiencia en cuanto a imágenes, el tipo de manos, lo que pasó recién con el presidente de Israel, ¿no es cierto? Se busca manos, sombras, proporciones, en los videos la sincronización de los labios, movimiento, en el audio, entonación, ruido de ambiente. Si no hay ruido de ambiente, entonces puede ser un audio fabricado con una inteligencia artificial. ¿Cómo identificamos? A través de anomalías visuales, auditivas o de movimiento. Y las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿hay errores físicos o técnicos? ¿El audio coincide con el entorno? El sexto síntoma es ausencia de evidencia verificable, sustitución de evidencia por narrativa. La base empírica aquí dice que 100% usan texto, pero no necesariamente verificable. El texto refuerza la imagen, no aporta datos. Se debe buscar por ausencia de cifras, documentos o fuentes y también por afirmaciones sin respaldo. Como les digo, una opinión amplificada. Que salga la misma persona en rueda de prensa diciendo exactamente lo mismo, ya dice bastante del tipo de información que nos está dando. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos aquí? ¿Dónde está la evidencia? ¿Se puede comprobar lo que se afirma? Y en una noticia verificable nosotros encontraremos que se responde a las preguntas de ¿qué evidencia respalda el hecho? ¿Es accesible y verificable? El séptimo síntoma sería la descontextualización. Aquí es uso de contenido real en contexto falso. Alta prevalencia de falsa atribución de imágenes. Desajuste entre contenido y contexto declarado. ¿Qué buscamos? Imágenes antiguas como actuales. Eventos reales con contextos falsos. Yo para hacer la guía, la verdad es que busqué muchas noticias y por decirle... Bueno, aún no quiero poner el ejemplo porque luego van a pensar que esto está más bueno, no importa. Ay, ahorita no puedo, no importa ya. Ok, pero en muchas de las afirmaciones, por decirles, que hacía el presidente sobre que Hezbollah y Hamas están aquí en Ecuador, la mayoría de noticias eran de él al lado de la vicepresidenta caminando por una calle de Ecuador. Eso es descontextualización, porque ¿en qué parte de esa noticia me dice que Hezbollah y Hamas tiene inferencia aquí en Ecuador? En ningún lugar. Preguntas que se hacen en una noticia verificable. ¿El contexto está claramente definido y coincide con otras fuentes? En el síntoma 8 sería sustitución de hechos por declaraciones. Conversión de una afirmación en hechos sin verificación. Dependencia de una sola voz como evidencia. X afirma que sin pruebas, que es lo que se hace con una noticia amplificada. Ausencia de contraste. ¿Esto es un hecho o una declaración? ¿Existe evidencia independiente? En el síntoma 9 encontramos incoherencia lógica o contextual. Falta de consistencia interna o incompatibilidad con información conocida. ¿Cómo lo identificamos? Contradicciones o afirmaciones sin plausibilidad. ¿Qué buscamos? Inconsistencias internas, afirmaciones extraordinarias sin evidencia. Como el ejemplo que acabo de poner. Preguntas que encontramos en este tipo de noticias. ¿Esto tiene sentido lógico? ¿Es compatible con lo conocido? Antes de
toda esta guerra global, ¿se ha mencionado siquiera de estos dos grupos con su inferencia aquí en Ecuador? La verdad es que sí se lo ha mencionado, ha sido algo que nunca salió en noticias, o que solo se utiliza ahorita porque estamos con noticias de guerra, y eso es lo que estamos percibiendo todo el tiempo, incluso en los medios de comunicación tradicionales. En síntoma 10 tenemos intencionalidad no transparente, presencia de interés sin evidencia que lo respalda, predominio de encuadres emocionales, conflicto, moralidad, guerras, muertes, violaciones, asesinatos, sicariato. ¿Cómo identificamos? Narrativa alineada con intereses específicos. ¿Qué busca esta narrativa? ¿Polarizarnos, juicio moral o un beneficio evidente? ¿Desprestigiar a alguien o hablar mal de algo? Preguntas que encontramos en este tipo de noticias es: ¿quién se beneficia? ¿Qué reacción busca generar? El síntoma 11 sería ausencia o falsificación de enlaces externos. Falta de acceso o evidencia externa o enlaces no verificables. Aquí esto es algo que se tiene que tomar con pinzas, porque hoy en día con la viralidad del internet es muy fácil que nosotros podamos crear enlaces externos, y eso que una noticia de Facebook enlace a una noticia de Instagram no la hace verificable. Lo que hace es que la misma persona enlazó las mismas noticias, la puso en diferentes medios de comunicación, y eso no significa que cumpla con esta parte de que sí tiene enlaces externos. Por eso, cuando abrimos estos enlaces, tenemos que ver que no sea también la fuente otra noticia de un medio de comunicación, sino una fuente tal vez tradicional o algún tipo de institución que respalde a esta información. Existen fuentes externas, verificables, el enlace aporta evidencia real, o se enlazan fuentes primarias, son accesibles y verificables. En el síntoma 12 tenemos falsa atribución de fuente, uso indebido de medios o figuras reconocidas como respaldo, menciones no verificables de instituciones o periodistas, referencias a medios sin evidencia, citas no rastreables. Preguntas que podemos hacernos aquí es: ¿este medio realmente publicó esto? ¿Existe registro oficial? En noticias verificables tendríamos la fuente citada es verificable en origen, coincide con el contenido original. Y por último, el síntoma 13, canal de difusión de alta propagación, difusión en entornos de alta velocidad y baja verificación. La base empírica, como les dije, era 90% circula en redes sociales. El origen o viralización en plataformas abiertas. ¿Qué buscamos aquí? Contenido viral sin origen claro, ausencia de control editorial. Preguntas que responden a las fake news es: ¿dónde apareció primero? Si apareció en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hay que dudarlo un poco. ¿Existe respaldo fuera de redes? Fue publicado en